Palabra y vida, la palabra que da vida. Escudriñando la palabra que da vida. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan capítulo 5, versículo 39. La palabra que da vida. Dios, nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta es la consigna de todo cristiano. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando nosotros miramos a Dios, no solamente como el que está allá en el universo gobernando todo, y lo miramos como eso únicamente, como Dios grande, poderoso, no tendremos muchos beneficios en nuestra vida. Pero cuando lo miramos ese Dios personal que se preocupa, que está allí al cuidado de nosotros, que puede rescatarnos y clamamos a Él y le buscamos, entonces tendremos ese Dios maravilloso que la palabra nos enseña. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hoy estaremos viendo un tema que es maravilloso y es el tema de la oración. Esperamos que usted pueda quedarse con nosotros y encontrar algunos atributos muy especiales que tiene la oración. La oración es el recurso que nosotros utilizamos para comunicarnos con Dios, para hablar con Dios, a veces demasiado olvidado y en ocasiones muy poco usado y de alguna manera mal usado también. Por ello queremos aprender algo hoy que tiene que ver con la oración, la búsqueda de Dios en nuestra diaria vida, en nuestro diario vivir. Podamos buscar siempre de Dios en oración. Quédese con nosotros y disfrute este interesante tema, la oración. Padre, queremos darte gracias en esta preciosa mañana por la oportunidad que nos brinda de poder disfrutar un maravilloso día. No hay nada más hermoso que poder reconocer que gracias a ti es que podemos respirar, que gracias a ti es que podemos hablar, gracias a ti es que podemos disfrutar la vida. Y cuando reconocemos que es gracias a ti que podemos movilizarnos, es cuando realmente empezamos a darnos cuenta que nosotros sin ti somos nada. Tú puedes seguir siendo Dios sin nosotros, pero nosotros sin ti somos nada. Por ello queremos agradecerte, Señor, por la oportunidad que nos da de dirigirnos a ti en oración. Hoy ponemos en tus manos la vida de cada oyente de esta emisora. Cada uno de los hermanos, amigos, colaboradores de esta emisora que están en sintonía de ella, les ponemos en tus manos. Bendíceles, redime sus vidas, provee todo lo necesario, prospera sus familias, sus negocios. Dales gracia para las personas, que ellos puedan ser personas de bendición, para bendición de otros. Señor, ayúdanos a ser personas que buscamos tu rostro. Incesantemente estamos buscándote, Señor, y anhelamos encontrarte en cada una de las áreas de nuestra vida, y que cada vez que nosotros dispongamos a acercarnos a ti podamos hacerlo con una actitud de sumisión, de humildad delante de ti. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén. Amados hermanos, es un privilegio y como ya les decíamos anteriormente, hablábamos sobre
la necesidad de orar. La oración, como alguien la definió de manera práctica, fue platicar con Dios, hablar con Dios. Y cuando nosotros hablamos con Dios, sin duda estamos orando. Estamos buscando la presencia de Dios en oración. La gran pregunta siempre ha sido desde tiempos antiguos: ¿cómo debemos orar? Enséñanos a orar. En el programa anterior nosotros veíamos la forma que los discípulos aprendieron a orar de su maestro. Jesús les narra la oración modelo, que es una oración maravillosa que nos hace ver mínimo algunos aspectos muy importantes que debemos incluir en la oración. Primero, la oración debe ir dirigida a Dios, no a ningún otro ser creado humanamente, ni tampoco de otra forma. Dios, el Creador, es el único a quien debemos dirigirle nuestra oración. Jesús lo hizo. Padre nuestro, que estás en los cielos. Y eso nos daba a nosotros la idea de que la oración va dirigida al Padre únicamente, a nadie más en esta tierra. A Dios, Padre nuestro, que estás en los cielos. Luego viene una etapa de exaltación, de adoración, de admiración y de alabanza. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, sumisión al señorío, a la voluntad del Padre. Hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. ¿Se da cuenta usted que mucha oración en la actualidad está reclamando, está decretando, declarando y diciendo que lo que ellos piden así tiene que ser? Como que si Dios fuera sirviente de ellos. La oración debe ir empapada, bañada de la voluntad de Dios. Y aunque esa voluntad nosotros no podamos entenderla en la actualidad o en el momento que estamos solicitando esa oración o esa petición, podemos aceptarla, lo que sea. Lo que todos debemos aprender, que Dios nos responde al menos de una forma diferente que nosotros pensamos, o dos formas diferentes. A veces queremos que la respuesta de Dios en la oración solo sea sí o no, pero a veces Dios también nos dice: tengo algo mejor para ti, y es su voluntad. Esta parte de la voluntad de Dios en la oración es lo que muchas veces nos hace arrogantes, prepotentes e ignorantes a la vez. Ignoramos que Dios es soberano. Ignoramos que Dios, Él hará su voluntad. Por ello, en esta parte de la oración donde nosotros decimos: hágase tu voluntad, estamos pidiéndole a Dios que haga Él su voluntad. No decretándolo nosotros y por ello se va a realizar. No declarándolo como quien dice que nosotros tenemos la última palabra. No reclamando como algunos dicen. Debemos orar y que se haga su voluntad. Luego el texto nos lleva a otra fase de la oración que tiene que ver con la petición. La petición, decíamos en esta ocasión, que era una triple petición. Me gusta porque la primera forma de petición que encontramos en el texto es una forma de provisión. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Se da cuenta usted que antes de cualquier otra petición el Señor quiere saciarnos, quiere sostenernos, quiere sustentarnos, quiere proveernos alimento? Esto me recuerda cuando Pedro y los discípulos estaban pescando allá en el mar. Jesús hacía algunos días había sido colgado en una cruz y no hacía mucho la tumba había quedado vacía porque el maestro había resucitado. Luego los discípulos decidieron ir a pescar. Pedro lo decidió y los demás lo siguieron. Y estando pescando, dice la palabra, que se les apareció
el maestro. Estaba allí. Y Pedro dice, Juan es el que dice, allí está el maestro. Pedro dice, voy a él, y corre a donde él está. Pero al encontrarse con Jesús, Pedro, lo primero que encuentra es alimento. Tenía Jesús allí un pescado en las brasas y les dice que coman. Por eso en el texto nosotros encontramos esta primera petición, el pan nuestro de cada día. Viene a mi memoria el pueblo de Israel en el desierto. Cómo caminaron allí 40 años en el desierto. Y Dios proveyó alimento para ellos. En una ocasión tenían deseo de comer pan y el Señor les mandó maná del cielo. Una comida muy sabrosa, dicen algunos expertos. Era algo delicioso al paladar de cada uno de los que degustaban el maná. Pero hay algo interesante allí. Cuando ellos guardaban para el segundo día, la comida se les podría. Debían guardar solo para ese día. Únicamente podían guardarlo en el día de reposo para no recoger maná y no se podría. Pero esto también me deja a mí marcada una vena de conducción en toda la lectura bíblica, que Dios quiere proveernos diariamente, el pan nuestro de cada día. La provisión diaria tiene que ser en nuestra vida, tiene que ser en nuestro hogar, en nuestro caminar. Por ello podemos confiar en la provisión diaria, el pan nuestro. Y esa es la primera petición que encontramos en estas divisiones que la oración modelo nos presenta. Continúe con nosotros, queremos seguir comentando la oración modelo. Señor, intercedemos por quienes no tienen trabajo. Tú eres Dios en el cielo y en la tierra. A ti clamamos, Señor, que proveas el trabajo que será sustento y bendición a quien lo obtenga. Intercedemos por quienes en este día irán en busca de una oportunidad. Tu gracia y tu favor les acompañe. Dale, Señor, sabiduría para hablar y desenvolverse. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Estábamos reflexionando sobre la parte de la oración que tiene que ver con las peticiones. Las peticiones que le elevamos a Dios van en ese orden: provisión, alimento, sustento, dependencia.
Es lo que realmente nosotros miramos allí cuando el Maestro nos dice que debemos orar de esa manera: el pan nuestro. ¿Cómo nosotros estamos elevando nuestra oración? Estamos pidiendo el pan nuestro de cada día. Y cuando hablamos de pan no estamos hablando únicamente de alimentos, sino de una provisión material que tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con seguridad, tiene que ver con amor propio, tiene que ver con nuestra familia, abrigo, techo, donde poder habitar. Ese es el sustento material diario que recibimos del Señor. Luego el texto nos dice: no nos metas en tentación. No nos metas en tentación. Y este texto, cuando habla de la provisión, también está hablando de la protección. Pero luego de la petición que nosotros encontramos de material, de algo que es físico, la petición llega a un extremo de perdón de pecados. Porque luego dice: danos el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si se da cuenta, la segunda parte de la petición tiene que ver con la petición del perdón. ¿Cómo nosotros nos acercamos a Dios pidiendo perdón por nuestros pecados? ¿Cómo nosotros nos acercamos a Él pidiendo perdón por nuestras faltas? Perdónanos nuestras deudas, perdónanos nuestros pecados. Y es acá donde nosotros tenemos que tener la seguridad de que nuestra petición es una petición de perdón, porque ya nosotros hemos sido perdonados, pero le fallamos al Señor en alguna forma o en algún momento. El perdón está disponible allí. La palabra nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra nos recuerda qué importante es que nosotros podamos estar perdonados, pero que también nos recuerda que nosotros debemos perdonar. No olvidemos que cuando nosotros damos perdón, recibimos perdón. Luego la protección pasa del perdón, o la petición pasa de la provisión al perdón. Luego pasa a la protección. El texto nos dice claramente que debemos pedir protección. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos metas en tentación. Líbranos del maligno. Es una protección espiritual. Es una protección que viene también como una petición a Dios. Él nos puede proteger. Él nos puede conducir por el buen camino y nos lleva de victoria en victoria. Por ello, cuando hablamos de la oración modelo, estamos hablando de esa oración que tiene una faceta maravillosa para todas las necesidades que podamos tener nosotros en nuestra vida. Queremos que usted pueda tener en su mente que la oración modelo no es una oración para repetirla, no es un rezo, no es una repetición de vanas palabras, sino es un modelo que nosotros debemos seguir para poder comprender la manera que debemos orar. Luego, nosotros sabemos que el apóstol Pablo nos dice allá en su carta primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. Constantemente debemos estar orando en nuestro diario vivir. Yo he titulado la oración permanente como una oración continua en nuestra mente. Pero la oración devocional o la oración intencional es aquellos espacios que buscamos donde acercarnos a Dios en oración, buscarle a Él en oración, acercarnos a Él en oración. Es ahora que nosotros tenemos en nuestro corazón la única forma de acercarnos a Dios a través de la oración.
El apóstol Pablo tenía muy claro que cuando nosotros buscamos a Dios en oración, seguro vamos a tener una comunión permanente con Él. Orad sin cesar. El texto está precedido de uno de los versículos muy hermosos. Estén siempre gozosos. Orad sin cesar. Es maravilloso saber que la comunión con Dios trae gozo al corazón también. No sé cuánto tiempo ocupa usted en su diario vivir para orar. Y no estoy hablando de la oración permanente, la oración constante en mente todo el tiempo, sino estoy hablando de la oración intencional, aquella que busca usted para acercarse y hablar con Dios intencionalmente, devocionalmente. Es algo maravilloso hacerlo. Es algo maravilloso acercarse a Dios en esa actitud, en oración, buscando su dirección, aprobación, su provisión. Estimado hermano, amigo, oyente, yo quiero invitarle para que usted tenga en su mente siempre este propósito de orar constantemente, de buscar a Dios constantemente en oración. Que su vida sea una vida de oración, que su vida sea una vida constante de oración, acercándose a Él en oración. Queremos invitarle para que usted tenga ese hábito tan metido en su vida como lo es la oración. Hoy estamos en un tiempo de inicio de año, terminando ya casi el primer mes del año, y buscamos ese espacio para proveer esa comunión con Dios. Vaya a su rincón de oración, como dice un canto por allí. Vaya a ese altar de oración en su casa, en su iglesia, y busque incesantemente la presencia de Dios. Y platique con Dios, y no se levante hasta que lo considere un amigo. Hable con Dios constantemente. La búsqueda de la presencia de Dios en nuestra vida a través de la oración es lo que nos hace a nosotros cada vez más fuertes. La oración trae comunión con Dios. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Qué interesante el pasaje que acabamos de leer. Nos habla de manera maravillosa sobre el recurso tan hermoso que tenemos como es la oración. Nos inicia diciendo que está alguno entre vosotros afligido, haga oración. La importancia de buscar al Señor en cualquier tipo de situación o circunstancia que estemos viviendo es importante. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Haga oración. Esto es lo que precisamente nosotros no hacemos muchas veces cuando nos encontramos en aflicción, la oración. Buscamos ayuda con el doctor, buscamos ayuda con el
licenciado, buscamos ayuda con el psicólogo y olvidamos buscar a Dios en oración. Haga oración. Luego dice también que si estamos alegres, cantemos alabanza. Esto significa también comunicarnos con Dios a través de la alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, oren por él, oren por él. ¿Se imagina? La oración no solamente nos guarda y nos libra y nos protege y nos provee alegría ante la aflicción, tranquilidad, sino que la oración también nos provee sanidad, nos dice la palabra. ¿Está alguno enfermo? Ore. Luego el texto nos habla sobre una práctica que era común en aquel tiempo de la cultura en la que vivían ellos, ungirlos con aceite. Este ungüento de aceite era la manera más práctica de proveer un recurso material para la sanidad. Era base de ungüento. También nos hace entender que Dios usa medios para sanidad. A veces queremos que todo sea sobrenatural, que Dios obre. Y queremos ver bajar ángeles del cielo obrando sanidad, cuando Dios utiliza recursos también y nos hace ver acá el aceite. Y la oración de fe nos habla sobre esto. Salvará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Se da cuenta? La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Cuando nosotros notamos que la oración tiene ese maravilloso don para sanidad, cuando la elevamos a quien es debido, porque a veces pensamos que la oración por sí sola es la que tiene poder. La oración no tiene poder, porque usted puede dirigirle una oración a otro ente espiritual y yo estoy seguro que no obrará nada. Pero cuando la oración va dirigida al Padre, cuando la oración está dirigida a Dios, es poderosa, pero no por quien la hace, ni por lo que dice, sino a quien se la hace, a quien hace la oración. Por ello el texto nos sigue diciendo que la oración también sana al enfermo, perdona los pecados, salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Nos habla sobre confesarnos nuevamente nuestras ofensas unos a otros, sobre el perdón mutuo, sobre el perdón recíproco, sobre el perdón que lima asperezas. Orad unos por otros. La oración comunitaria, la oración congregacional, la oración recíproca también es maravillosa. Orad unos por otros. La oración eficaz, la oración certera, la oración que lleva el propósito de Dios impreso, la voluntad de Dios impregnada. Luego vemos aquí un ejemplo de oración de fe de un justo. Elías era un hombre semejante a nosotros, dice, con pasiones semejantes a las nuestras. Elías oró y dejó de llover, la lluvia se detuvo. Elías ora y vuelve a llover. ¿Se da cuenta usted qué interesante es ver desde este punto la oración? La oración es maravillosa, la oración a Dios es poderosa. La oración debe ser esa estrategia continua que nosotros los cristianos utilizamos. El texto termina diciéndonos que Elías volvió a orar y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Amados hermanos, amigos que hoy han estado con nosotros en este programa, Palabra y Vida, hemos disertado un texto de la palabra de Dios, hemos compartido con usted lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Pero depende de usted, depende de mi persona, poner en práctica la palabra, orar y llevarlo
a lo que realmente diríamos trabajo de campo. Allí en el mundo, en medio de la situación que podamos estar viviendo, acerquémonos a Dios en oración. Busquemos al Señor en oración. Él tiene la última palabra. Nuestra petición a Dios en oración es que se haga su voluntad. Nuestra petición a Dios es que nos libre del mal, que nos guarde del pecado, que nos lleve siempre de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Hoy podemos disfrutar un maravilloso tiempo en la presencia de Dios. No olvidemos acercarnos a Dios en oración. No olvidemos degustar la presencia de Dios en nuestras vidas. Es maravilloso disfrutar este tiempo con Dios. Si usted hoy ha dispuesto en su corazón tomarse un tiempo diario de oración, pues quiero felicitarlo. La mejor decisión que ha tomado. Y si aún no lo está haciendo, pues hoy puede ser el primer día. Acompáñenos en este tiempo de oración. Padre, ponemos en tus manos la vida de todos aquellos oyentes que hoy estuvieron pendientes de esta programación. Escucharon tu palabra, atendieron lo que ella quería hablarles a su corazón. Es hermoso saber de que tú estás atento, que tu oído está inclinado al clamor de los humildes, dice tu palabra. A los arrogantes miras de lejos, pero al humilde atiendes y acercas tu oído. Hoy queremos agradecerte por todos aquellos que han decidido acercarse a ti en oración. La mejor decisión que se pudo tomar es buscarte más en oración. No hay duda que cada día nosotros debemos aprovechar acercarnos a ti en oración. Padre, bendice este ministerio radial, Radio Alternativa. Queremos pedirte que puedas proveer, puedas sustentar, puedas sostener, puedas conducir este ministerio de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Utiliza todos los medios, Padre, que puedan utilizarse para seguir exaltando y glorificando tu nombre, Señor. Ponemos en tus manos a cada locutor, a cada participante, a cada colaborador de esta emisora. Provee todos los medios económicos, de personal, recursos financieros. Queremos ponerles en tus manos, Señor. Padre, oramos en esta preciosa hora por el tiempo maravilloso que nos has regalado. No hay duda que acercarnos a ti en oración ha sido algo maravilloso. Oramos confiando y creyendo que tú, Señor, seguirás manifestándote en la vida de cada oyente. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Oramos, Señor. Amén. Ha sido un privilegio estar con ustedes, amados hermanos, amigos, oyentes de Radio Alternativa. Queremos invitarle para que continúe con la programación de bendición en esta emisora. Le invitamos para que la próxima semana usted vuelva a sintonizarnos a la misma hora y por el mismo dial. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Palabra y vida. La palabra que da vida. Jesús, la palabra que da vida. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. San Juan capítulo 14, versículo 6. Palabra y vida. La palabra que da vida.